el grupo parlamentario del Partido Sinaloense tiene gran interés por traer a esta tribuna un tema que le marcará al país y por lo tanto a nuestro Estado, el rumbo a tomar en los próximos años. Nos referimos al Sistema Nacional Anticorrupción y su impacto en las entidades federativas. Hablar de corrupción en México es un tema complejo y delicado, y hoy está considerado como un problema de seguridad nacional. El país, en las últimas décadas, ha profundizado una crisis que se expresa en la economía, en la pérdida de valores, en el incremento de la pobreza, en una educación que no se caracteriza por la calidad, así como en una inseguridad galopante que parece no tiene fin. Sin embargo, nuestros gobernantes se resisten a aceptarlo. La mayoría de los mexicanos coincide en señalar que la corrupción influye en gran medida en la situación que vive actualmente el país. La corrupción ha calado hondamente a funcionarios e instituciones públicas, organizaciones sociales, empresarios y a la sociedad en general, que de manera obligada trata de resolver trámites cotidianos. Diferentes fuentes coinciden que en México el 92% de actos de impunidad no se castigan. Asimismo, se afirma que la corrupción cuesta a los mexicanos alrededor del 9% del Producto Interno Bruto, es decir, 5 veces más que el promedio que se reporta en el ámbito mundial. De acuerdo con notas publicadas en medios nacionales y a modo de ejemplo, recogemos algunos escándalos de corrupción del poder público. 1. La corrupción que involucra a la empresa española Obrascón Huarte Laín, OHL, sus iniciales, y algunos funcionarios del Estado de México principalmente, pero también del gobierno federal. Se ha denunciado la colusión entre directivos de OHL con estos funcionarios para obtener beneficios con las obras del viaducto elevado bicentenario y el circuito exterior mexiquense. 2. El escándalo de la Casa Blanca. Se trata de una residencia con un valor aproximado de 86 millones de pesos, unos 7 millones de dólares, adquirida por la primera dama del país al grupo IGA, el cual por muchos años ha sostenido negocios con el Ejecutivo Federal. Hubo, según las notas, tráfico de influencias. 3. Meses después de la relevación de la Casa Blanca, el diario The Wall Street Journal informó de una segunda residencia del presidente Peña Nieto, así como de una residencia del extitular de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray. Habían sido compradas a otro importante empresario, Roberto San Román. Videgaray había comprado la casa en Malinalco, en la entidad mexiquense, siendo ya secretario. 4. El gobernador poblano, Rafael Moreno Valle, también se vio involucrado en supuestos actos de corrupción. Se le acusa de haber entregado proyectos por más de 26,212 millones de pesos en 3 años al empresario Armando Hinojosa Cantú, dueño del grupo IGA. 5. El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga al exgobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, por presunto lavado de dinero por hasta 3.3 millones de dólares provenientes de posibles recursos ilícitos y sobornos de un contratista. El pasado 5 de marzo, el diario The Wall Street Journal publicó un artículo sobre presuntos actos de corrupción en Sonora, principalmente por el posible pago de sobornos al gobernador y a su hermano Miguel Padres Elías. 6. Otro caso señalado como un acto de suma corrupción es el de Javier Duarte Ochoa, gobernador de Veracruz, que apenas ayer se vio obligado a pedir licencia a su cargo para estar en condiciones de enfrentar múltiples acusaciones, entre ellas
el involucramiento que hacen de su persona en la muerte de cuando menos una docena de periodistas. En Sinaloa, las cosas no son las deseables. Según el INEGI, se estima que 18,144 de cada 100,000 sinaloenses han sido víctimas de actos de corrupción, con una incidencia de 58,232 actos de corrupción por cada 100,000 sinaloenses. Ello posiciona a Sinaloa como el segundo lugar nacional en prevalencia de víctimas de corrupción, solo por debajo del Estado de México. Asimismo, de acuerdo con el análisis de los informes de cuenta pública de los 18 municipios realizados por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, del segundo semestre del 2015, se observa que se obtuvieron 836 resultados determinados con observaciones correspondientes al periodo auditado. Se realizaron 614 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y se emitieron 116 pliegos de observaciones, todo ello con un impacto económico de las observaciones de recuperación probable por un monto de 49,477,000 pesos. Con relación al seguimiento de acciones promovidas, se observó que hay un total de 2,669 responsabilidades administrativas sancionatorias promovidas del primer semestre de 2013 al primer semestre de 2015, de las cuales se han resuelto 216, quedando pendientes de resolver 2,453. De igual modo, se han emitido 267 pliegos de observaciones no solventados del primer semestre del 2013 al primer semestre del 2015, con un impacto económico de los pliegos de observaciones no solventados en este periodo de 1,463,000 pesos. Con estos ejemplos que hemos dado, entre otros más, Transparencia Internacional acaba de publicar que México ocupa el lugar 95 entre 168 países en el índice de percepción de corrupción a nivel mundial y el 11º entre los 22 países de América Latina, lo cual no es nada grato para los mexicanos. Ante esta problemática, es importante crear un marco jurídico que tipifique con precisión las conductas delictivas de corrupción. Ciertamente, el Sistema Nacional Anticorrupción coloca a México en una posición seria para combatir los actos de corrupción de los servidores públicos. Este sistema está basado en 7 leyes reglamentarias: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley 3 de 3, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley de Fiscalía General de la República, el Código Penal Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Tal vez muchos se preguntarán, ¿para qué sirven tantas leyes? Hagamos un pequeño análisis. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción define la coordinación y la colaboración entre las instituciones estatales y federales creadas para combatir la corrupción. Pero además se crea un comité coordinador encargado de evaluar las políticas anticorrupción y los mecanismos de participación ciudadana. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley 3 de 3, establece las obligaciones de los servidores públicos, clasifica los tipos de corrupción, los procedimientos de detención de un funcionario y la sanción a que se someterá al servidor público corrupto. La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determina la integración, atribuciones y funcionamiento del tribunal encargado de juzgar a los corruptos, garantizando un cuerpo autónomo responsable de juzgar
las faltas administrativas. La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la cual da mayores facultades y herramientas de la investigación a la Auditoría Superior de la Federación, ya que fiscalizará en tiempo real el uso de recursos, así como las participaciones estatales. La Ley de la Fiscalía General de la República tendrá autonomía técnica y presupuestal para perseguir penalmente los actos de corrupción. Por su parte, el Código Penal Federal castigará con cárcel los actos de corrupción graves. Y finalmente, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sustituye a la Secretaría de la Función Pública e investigará las responsabilidades graves y a su vez garantiza su autonomía respecto del Poder Ejecutivo. Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Sinaloense ha presentado la iniciativa de decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, con el propósito de regular el sistema estatal anticorrupción. En el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción se respeta el modelo federal de la distribución de competencias, pero se integra a las entidades federativas la responsabilidad en el combate a la corrupción. De aquí la importancia de proponer, en primer lugar, un proceso de reforma constitucional estatal para dar fundamento sólido y planeado al sistema estatal anticorrupción, así como las modificaciones a cada órgano pertinente. En segundo lugar, y no por ello menos importante, se propone la creación de la Ley del Sistema Local Anticorrupción, que establezca la estructura y funciones del sistema estatal anticorrupción, los nuevos órganos que lo forman, los otros órganos que lo integran y los de coordinación y colaboración entre ellos. Finalmente, como grupo parlamentario del Partido Sinaloense, solicitamos que esta iniciativa, por la importancia que representa, al igual que el resto que se encuentran en lista de espera, curse en plazo razonable el proceso legislativo, demandando que la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política sean sensibles a este tipo de reclamos que la sociedad está haciendo.